Hace tan solo unas horas el Banco Central de Bolivia daba un informe sobre las reservas internacionales netas de nuestro país. Y es que ha preocupado mucho el mismo porque si bien aseguran de que la cantidad total ha incrementado a diferencia de lo que se daba en 2023, la cantidad que hay en efectivo, es decir, la liquidez de nuestras reservas, sería muy disminuida a lo que se esperaba. Entre 50 y 70 millones de dólares asegura que sería el único efectivo que tendríamos en nuestras reservas, poniendo en cuenta de que es con este efectivo que se pagan las diferentes deudas y otro tipo de obligaciones. Pero no ha sido lo único que ha llamado la atención, sino también que el Presupuesto General del Estado ha autorizado que el Banco Central de Bolivia ponga las más de 20 toneladas de oro que se tiene como parte de nuestras reservas como garantía de los bonos soberanos, poniendo este oro en un espacio delicado. Y es que debe tomarse en cuenta de que en caso de que usted no pueda cumplir una deuda, ¿qué sucede? La garantía se activa. Es así como han indicado algunos economistas, de que es muy importante tomar en cuenta lo delicado que puede ser utilizar el oro de nuestro país como garantía. Escuchemos primero el informe que daba el Banco Central de Bolivia sobre las reservas que tenemos actualmente. El presupuesto general del Estado autoriza, dice, el uso de las reservas como garantía. ¿Cómo se realizaría la operación? ¿Verdad? Esa creo que es la pregunta. En caso de que se haga la emisión de bonos soberanos. Acá, la ley del presupuesto lo que hace es, en realidad, autorizar al Ministerio de Economía a hacer la emisión de bonos soberanos en el mercado de capitales, ¿cierto? Y paralelamente o de forma complementaria también autoriza al Banco Central de Bolivia a poder utilizar en garantía parte de las reservas que pueda existir en oro. Acá lo que está diciendo además la ley es que se emite la garantía sin desplazamiento, ¿cierto?, para poder realizar este tipo de operaciones financieras. Entonces, nosotros vamos a enmarcarnos en lo que establece la norma. En este caso se efectuará, se realizará, de ser el caso, la garantía que sea necesaria para que se puedan financiar estos recursos de la manera más eficientemente posible, y que la garantía se utilizará en términos de lo que establece la ley del presupuesto. El economista Alberto Bonadona está alertando de los riesgos que sería llevar a cabo poner el oro como garantía de bonos y de otro tipo de créditos. Ha señalado de que es importante que primero el gobierno verifique si existe la capacidad de pago, tomando en cuenta que el interés que tendría cualquier tipo de crédito para nuestro país por el gran riesgo país que representa sería bastante alto, incluso habla de un 21%. Ha indicado de que es importante que se tome en cuenta de que en cualquier préstamo es igual, decía él. En caso de no tener la capacidad de pago necesaria para cumplir con la deuda, la garantía se activa, decía Bonadona. Y por supuesto, Bolivia pondría en riesgo su oro. Es importante, decía, tomar en cuenta todos estos aspectos antes de tomar cualquier medida, porque se estaría poniendo en juego el futuro de la economía del país. Si llegamos a hacer eso, vamos a tener que pagar una gran cantidad de intereses, porque tenemos el riesgo país por encima de 2.100. Eso significa 21%, más los títulos del Tesoro General de Estados Unidos, 4,5%, más los intereses que tendríamos que pagar, porque si estos otros dos intereses fueran cero, nosotros tendríamos que pagar una rentabilidad por lo que nos prestan. Entonces, estamos por encima del 25%. Si el gobierno quiere endeudarse así, pues terrible, porque mejor que vaya al microcrédito, ¿no es cierto? Y lo que quiere decir que si se va a ignorar este oro y si no se paga, pues esto es ir al que te presta plata, al prestamista que te dice te presto plata con muerte. Entonces eso es, si no se paga, se muere el oro. Bueno, ¿se puede hacer eso? Claro que se puede hacer, pero el asunto está hacerlo cuando se tiene la fuente para pagar.
Y eso es lo que nos tendrían que explicar. ¿Dónde está la fuente con la que se va a pagar la deuda? ¿Dónde está la fuente con la que se va a rescatar ese oro empeñado? Si es el préstamo, como hace un borracho que deja su prenda porque está ebrio y no lo recoge nunca, ese es otro problema. Y eso es lo que quiere hacer el país. Es decir, que tendríamos que acudir a créditos para pagar el crédito. Bueno, en realidad eso es lo que ya estamos haciendo, porque hablamos de que nos ingresa por parte de la deuda 500 millones, 526 millones, y nosotros pagamos 1.529 millones. Entonces nos estamos prestando una fracción de lo que nos ingresa, una fracción de lo que pagamos, y el resto pues tenemos que sacarla de los otros recursos que tiene Bolivia, y que en realidad viene a ser un juego de flujo de caja. O sea, hoy día me entra 200, pago 190. Hoy día me entra 300, pago 320. Bueno, ese es el juego. La clase política también está muy preocupada y cuestionando estas medidas del gobierno del presidente Arce a través del Banco Central de Bolivia concerniente a las reservas internacionales. El diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, dijo que se necesita por lo menos 250 millones de dólares semanales para la importación de combustible, por lo que le preocupa los 50 millones en reservas internacionales en efectivo que solo alcanzarían para 3 días. Cuestionó que sigan subvencionando a sectores que no lo necesitan en el país. El anuncio de que las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia apenas llegan bordeando los 2.000 millones de dólares, pues es algo que ciertamente preocupa. Y preocupa más saber que tan solo algo más de 50 millones de dólares es en dólares. El resto es en las reservas en lingotes de oro, nuestras reservas estratégicas. Ya hace año y medio el gobierno impuso a la mala, con trampa y comprando conciencias, la aprobación de la ley del oro y vendió la mitad de nuestras reservas, como 2.000 millones de dólares. Y ahora los otros 2.000, las 22 toneladas de reserva de oro que nos quedan, es todo lo que tenemos, 50 millones de dólares en efectivo. Y fíjense cuántos dólares necesita la economía boliviana. Tomemos el 2023 porque no hay todavía cifras de importaciones del 2024. El 2023 Bolivia importó 11.500 millones de dólares. Esto es un promedio de casi 1.000 millones de dólares al mes. Entonces, eso es lo que se necesita, 250 millones de dólares a la semana en promedio. Los 50 millones que tiene el Banco Central alcanza para 2-3 días. ¿Qué importamos los bolivianos? Nos gastamos la plata en importar combustible, que va creciendo y creciendo y creciendo, dice el consumo de combustible, porque está altamente subvencionado a sectores que no necesitan la subvención. Y se lo contrabandea y se lo vende a los propietarios de autos documentados a precio altísimo. Por otro lado, la solución es exportar más e importar menos. Por su parte, el diputado de Vista, Hernán Cabezas, asegura que es una vergüenza que solamente exista el 4% en efectivo de las reservas internacionales. Está cuestionando seriamente al gobierno del presidente Arce, al Banco Central de Bolivia, porque está insinuando de que buscan hipotecar 22 toneladas de nuestro oro. Es tremendamente grave lo que está pasando en la economía, asegura el diputado evista. Es que es una vergüenza en realidad en nuestra historia y en el mundo que el país tenga tan pocas reservas internacionales en dólares. El gobierno le está ocultando información al país. O sea, no ha habido un momento tan nefasto como el que estamos viviendo en este momento. Poco más de 50 millones de dólares en reserva internacional, que no alcanza para pagar la deuda externa, porque pagamos 250 millones de dólares aproximadamente mes, que no alcanza para pagar siquiera los combustibles, porque necesitamos 250 millones de dólares también aproximadamente para comprar diésel y gasolina. En este momento tenemos una economía quebrada. El gobierno está buscando ahora hipotecar, empeñar las 22 toneladas de oro que tenemos. Como no tenemos plata para pagar la deuda externa siquiera, lo que va a pasar es que lo vamos a perder las 22 toneladas de oro. O le va a transferir al siguiente gobierno para culpar a otros actores políticos como normalmente lo hace el gobierno.